¿Quién es el ingeniero de pista? ¿Por qué es tan importante para un equipo de Fórmula 1 y para el piloto? ¿Qué es y cuál es la función de un ingeniero de pista en la Fórmula 1? ¿Por qué es tan importante para el equipo y cómo se comunica con el piloto? Pues quédate en este vídeo para descubrir quién habla con el piloto y cómo ser un ingeniero de pista en la Fórmula 1. Así que quédate en este vídeo para descubrirlo todo acerca de una de las posiciones más importantes en un equipo de Fórmula 1. Bien, antes de nada debes entender cómo está estructurado un equipo de Fórmula 1. Principalmente tenemos dos grandes bloques, el equipo de fábrica y el equipo de carreras. El equipo de fábrica está compuesto de entre 400 y 800 personas según el equipo. Los equipos más grandes están en torno a las 800 personas, los equipos más pequeños en torno a las 400. Y realmente la gran mayoría de personas están en las fábricas trabajando. Aquí encontramos ingenieros de diseño, aerodinámica, motores, ingenieros de simulador, algo muy importante hoy en día ya que prueban los coches en simuladores antes de enviarlos a la pista para tener una idea de cuál tiene que ser el setup más o menos y tener una idea orientativa. También encontramos ingenieros de fiabilidad, ingenieros de software, que es muy importante hoy en día, y también tenemos ingenieros de test y de pruebas que pueden estar, por ejemplo, en el túnel de viento haciendo simulaciones aerodinámicas. En cambio, en las carreras encontramos a un equipo de entre unas 50 y 100 personas. Ya ves que son muchas menos personas. Entre ellas está el jefe del equipo, los pilotos y los ingenieros de pista, telemetría, neumáticos, estrategia, etcétera, etcétera. Y lógicamente también tenemos a los mecánicos, que son también los encargados de realizar el pit stop. Pues bien, los ingenieros de pista son los que están en cada gran premio y los que puedes ver por la televisión y también escuchar cuando hablan con el piloto. Son la única persona que puede tener comunicación directa con el piloto. I have the seat full of water, like full of water. Must be the water. Let's add that to the words of wisdom. Ni siquiera el jefe de equipo se suele comunicar con el piloto. Son contadas ocasiones en las que vemos a jefes de equipo hablar con los pilotos. Lewis, hi. Sorry for what you have needed to drive today. I know this is undrivable and not what we deserve to score as a result. Sin embargo, normalmente el único que puede hablar con el piloto, como hemos dicho, es el ingeniero de pista. ¿Por qué? Pues porque el piloto tiene que estar acostumbrado a trabajar con una sola persona, porque la manera de comunicarse, como verás en unos minutos, es crítica para el piloto y para el ingeniero. Además, ser ingeniero de pista, como te puedes imaginar, es una posición muy importante y de mucha responsabilidad, y por eso no es extraño que muchos ingenieros de pista terminen ascendiendo a posiciones de dirección de los equipos, como por ejemplo el caso de James Allison, que fue ingeniero de pista de Ferrari y actualmente es el director técnico del equipo Mercedes. O más recientemente el caso de Andrea Stella, que también fue ingeniero de pista de Ferrari, por cierto, fue ingeniero de un tal Fernando Alonso y actualmente es el jefe del equipo McLaren. Y es que las funciones de un ingeniero de pista son muy diversas. Es una persona que tiene que saber de varios ámbitos para luego tomar las decisiones que le irán al piloto. Vamos a ir paso por paso. La primera función del ingeniero de pista es la preparación y puesta a punto del coche. El ingeniero de pista tiene que analizar los datos junto con el ingeniero de rendimiento o performance engineer. Todos los datos recopilados en sesiones de entrenamientos libres, clasificación y carreras anteriores se deben analizar para poder hacer y optimizar el setup del coche. A través de la telemetría, que es un sistema de adquisición de datos, los ingenieros pueden saber exactamente las fuerzas, desplazamientos, temperaturas, aceleraciones, todo lo que está pasando en el coche. Los ingenieros lo saben con datos y esos datos los ingenieros los deben analizar e interpretar para luego poder hacer los ajustes necesarios en el coche. Por ejemplo, hacer el setup puede consistir en endurecer o ablandar un poco las suspensiones. Puede consistir también en añadir o disminuir la carga aerodinámica para ir más rápido o más lento en las curvas o rectas. Can you work out for me if we run the same downforce package as winter testing with the same power output but in the conditions of today? Así que como ves, son muchísimos parámetros que al final, si tú tocas algo, también repercutirá indirectamente a otra parte del coche. Así que al final es encontrar un balance. Y eso es muy difícil de hacer, porque cualquier parámetro que toques afectará al rendimiento del coche. Es por esto que los ingenieros de pista tienen muchísimas reuniones con otros ingenieros y al final todos ellos, junto con el piloto, son los encargados de decidir cuál será el setup de cara a la clasificación y la carrera. The information that Bono sends to me is vital for me to be able to do my job. Particularly in the race scenario, I only have the steering wheel and what's ahead of me in view. También los ingenieros de pista son los encargados de decirle a los mecánicos qué cambios hacer. Y esto es algo importantísimo, porque explicar claramente cuáles deben ser los cambios y estar siguiendo a los mecánicos para que esos cambios se realicen correctamente y como los ingenieros piden es algo determinante. Otra función muy importante del ingeniero de pista es la comunicación, como has podido ver. No solo con los ingenieros, que sí, es muy importante en las reuniones saber expresar y saber comunicar qué necesita el piloto y el coche, sino también la comunicación directa con el piloto, ya que al final
el ingeniero de pista, como hemos dicho, es la única persona que estará hablando con el piloto durante la clasificación y carrera. I'm bringing it back to the pits, I hope. Max, look out. Got a Haas behind you. Haas behind you. Y son momentos de muchísima tensión y muchísimo estrés que tienen que saber manejar muy bien, porque al final el piloto está con la adrenalina al máximo, con las pulsaciones a 1000 por hora, y el ingeniero debe transmitirle confianza y tranquilidad al piloto. Done it, Max. Done it, mate. P2. Absolutely wrung up every ounce of pace out of that, mate. En situaciones que muchas veces ni los propios ingenieros saben cuál es la mejor opción. Situaciones de lluvia o de máximo estrés, como por ejemplo el final de Mundial de 2021, los ingenieros también están nerviosos, pero tienen que transmitir confianza y serenidad, porque si no el piloto no rendirá al 100%. Okay, at the moment. Okay, copy. Doing crashed between 5 and 6. Además, el ingeniero de pista durante la carrera recibe muchísima información, ya sea de los estrategas, de los ingenieros de neumáticos, frenos, motor, suspensiones, etcétera, etcétera. Todo eso lo recibe el ingeniero de pista y él es el encargado de filtrar toda esa información y transmitirle al piloto solo la que es importante. Y no solo transmitírsela, sino decirla de una manera fácil de entender para el piloto, para que él pueda hacer los cambios necesarios en el volante o en su estilo de conducción. Power, I'm losing power, it's going. Keep going for now. I can't, it's broken. Pero no es solo importante a nivel técnico, sino también a nivel humano. Al final, los pilotos, como cualquier otro atleta de élite, el rendimiento mental también es importantísimo, y en momentos de muchísimo estrés, el ingeniero de pista también tiene que tener una función psicológica. A veces tiene que motivar al piloto, a veces tiene que calmarlo, a veces tiene que saber marcarle hasta dónde puede llegar el piloto, porque los pilotos, si no, a veces se crecen y los ingenieros a veces tienen que ponerlos a raya. How much faster you think you can go? Maybe 1 second faster. Felipe, Fernando is faster than you. Fernando is faster than you. Come on, mate, he's faster than you. He's faster than you. Y es por esto que al final los ingenieros de pista se suelen convertir en las manos derechas de los pilotos. No es extraño que los pilotos tengan durante muchísimos años el mismo ingeniero de pista. Y es que no solo establecen una relación profesional, sino también una relación humana. Pocas personas en el equipo conocen mejor al piloto que el ingeniero de pista. Por eso la relación piloto-ingeniero es tan importante en este puesto de trabajo. Valtteri has his own Finnish style of being very calm, very objective, even in the most stressful situations. Y durante la carrera hay momentos también en los que los pilotos se enfadan, y en esos momentos el ingeniero tiene que saber cómo lidiar también con la situación de la mejor manera posible. Stay out. Okay, stop. Late now. Say. Copy. Okay. No, wait, it was a good thing to come in. Okay, it's okay, Kimi. Además, durante la carrera, el ingeniero también tiene un papel fundamental en la estrategia. En seco y en una carrera en la que todo está siguiendo el plan que habían ideado los pilotos e ingenieros, es sencillo. Pero imagínate una carrera en mojado, donde todo cambia vuelta tras vuelta, donde parar una vuelta antes o después puede marcar la diferencia. Ahí el ingeniero de pista también tiene que tomar decisiones rápidas, y en cuestión de segundos a veces el ingeniero de pista tiene que ser el que tome las riendas de las decisiones y decir si se entra o no. First sector still quicker than Norris. Sector 2 the same. Sector 3 only 4 seconds slower. Stay out for now, I will let you know. En la Fórmula 1 todo pasa muy rápido, por eso es básico ser muy ágil en estas decisiones en situaciones tan difíciles como puede ser una carrera cambiante con condiciones de lluvia. Y tras la carrera, el ingeniero de pista es el encargado de analizar los datos para evaluar el rendimiento del coche, y junto con el análisis de estos datos y el feedback que dé el piloto del coche, toda esta información se le transmite al equipo de fábrica y al equipo de diseño y desarrolle las mejoras necesarias de cara a los próximos grandes premios. Por eso también es tan importante esta posición. No solo tiene impacto durante el Gran Premio, sino que también el ingeniero de pista es una pieza clave en la dirección del desarrollo del coche. Pero ¿cómo puedes ser tú un ingeniero de pista? ¿Qué cualidades y educación es necesaria? Pues bien, para ser ingeniero de pista necesitas un grado universitario, normalmente en ingeniería mecánica, automoción, etcétera, etcétera. Al final son ingenierías relacionadas con los coches y la mecánica, y hay que tener conocimientos sólidos en materiales, mecánica, física y matemáticas. Pero no solo esto, ya que ser ingeniero de pista es una posición muy importante en un equipo de carreras. Por eso los equipos, y más en la Fórmula 1, piden experiencia previa. Normalmente suele ser experiencia relacionada con el análisis de datos, y es por esto que los ingenieros de rendimiento, neumáticos o estrategia normalmente son los que suelen subir a ser ingenieros de pista. También otra opción es hacer prácticas y entrar como becario en algún equipo de carreras como ingeniero de pista, y de esta manera podrás aprender de primera mano de otros ingenieros para que tú en el futuro puedas ser un ingeniero de pista. Y otro requisito que suelen pedir mucho los equipos es saber analizar los datos, lógicamente, pero especialmente saber utilizar programas como
como Atlas, MATLAB o Simulink, que se usan para análisis de datos y de la telemetría de los coches. Estos son lo que se conoce como hard skills, pero para este rol es muy importante tener unas buenas soft skills. ¿Qué es esto? Pues básicamente son cualidades que no están relacionadas con un ámbito académico, sino que son más personales. Es decir, por ejemplo, el saber mantener la presión en momentos difíciles es importantísimo para este rol. También la comunicación y el tomar decisiones rápidas. Okay, Kimi, next car behind you is Alonso. I'll keep you updated on the gap. I'll keep you updated on the pace. Así como el saber escuchar muchas conversaciones a la vez de muchos ingenieros distintos para luego filtrar, procesar esa información y transmitirla al piloto de la manera más óptima posible. Al final, el objetivo básico del ingeniero de pista es hacer el setup, hablar y comunicarse con el piloto y extraer el máximo rendimiento tanto del piloto como del vehículo. Pero ¿cuánto puede llegar a ganar un ingeniero de pista? Pues bien, esto depende mucho de la experiencia y del equipo. Por ejemplo, un ingeniero de pista con poca o ninguna experiencia en un equipo pequeño puede estar en torno a los 40.000 libras anuales. Si está en un equipo un poco más grande, puede estar en torno a las 60.000 libras anuales. Si ya es un ingeniero con algo de experiencia, puede estar ganando entre 60 y 100.000 libras anuales. Y ya si es un ingeniero de pista senior y con mucha experiencia, el salario asciende a entre los 100 y 150.000 libras anuales. Pero esto, como hemos dicho, depende mucho de los equipos y al final cada contrato es muy confidencial. Pero los salarios están en torno a estas cifras. Y esto sin contar los pluses que tienen los equipos por el rendimiento. Los equipos de Fórmula 1 normalmente tienen pluses de rendimiento para ingenieros y mecánicos. Si el equipo ha hecho un buen trabajo y ha ganado una carrera, por ejemplo, o ha quedado en una buena posición en el Mundial de Constructores, todo el equipo recibirá un plus de rendimiento. Y esto no está incluido en las cifras anteriores. Para muchos, ser ingeniero de pista es un sueño y es una de las mejores posiciones que puedes estar en un equipo de Fórmula 1, porque eres la mano derecha del piloto y estás en constante comunicación con muchos departamentos distintos y también con el piloto. Pero también es una posición de muchísima responsabilidad, porque de ti a veces dependen decisiones muy importantes.